Hola estudiantes de español, bienvenidos al podcast número 6. Hoy desmontamos mitos medievales con Sergi Sancho. Hola a todos locos del español y del buen cine. Hoy tenemos con nosotros a Sergi Sancho. Hola, buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días, muy bien. ¿Tú cómo estás? Muy bien, aquí muy bien acompañada. Hoy os traigo a Sergi, que es un experto en historia medieval. Ahí está, Sergi. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes siendo un experto en historia medieval en un mundo como el de hoy en día? Me siento un poco friki, la verdad, Sí. porque la gente no entiende. Yo me acuerdo una vez que me presentaron en una cena completamente random, digamos, en una cena de amigos, me presentaron como medievalista y me acuerdo de una chica que se me quedó mirando y me dijo, pero tú llevas el gorro ese con punta. Dije, no, creo que tienes una percepción de lo que es un medievalista un poco errónea. Yo creo que pensaba en Merlín, el mago Merlín. O sea, que la gente cuando dices que eres medievalista, se te queda un poco con, digamos, otro tipo de ideas. Claro, te imaginan ahí sacando espadas de rocas y esas cosas en tu Exacto, sí. tiempo O como un libre. alquimista, una cosa así. Claro, sí, claro. A ver, que tampoco es la profesión más extendida, ¿no? A ver, ser... No, 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 evidentemente. Por eso me siento así, un poco friki, pero ya me va bien. Muy bien. Pues bueno, hoy estás aquí sobre todo porque con todo este boom que hay ahora mismo en los últimos años de series, de películas basadas en la Edad Media, ambientadas, estás aquí para explicarnos cuánto hay de cierto en lo que vemos, cuál es la idea que nos ha llegado, cuánto de real hay en lo que vemos y cuánto en la idea que se nos ha quedado a nosotros en la mente nosotros, para lo que sería para nosotros la Edad Media. Pues sí, yo creo que es un tema fascinante porque hay un boom, como dices tú. Las series, sobre todo, se están fijando mucho en la Edad Media, una Edad Media que es pretendidamente histórica a veces o voluntariamente irreal, en el sentido de la fantasía histórica, es decir, la fantasía medieval, que esto también da para mucho, ¿no? Tenemos todos en mente Juego de Tronos, evidentemente El Señor de los Anillos, todo este tipo de cuestiones también alimentan el imaginario de lo que creemos nosotros que era la Edad Media. Y luego también, perdón, y luego también hay eso, las series más bien históricas que pretenden ser históricamente concretas, reales y veraces, vaya. Y a nosotros, a los investigadores, a la gente que estamos en la academia, por una parte nos hace reír a veces, por otra nos puede enfadar un poco. Y sí, porque claro, el problema de la Edad Media es que tiene mala fama, tiene mal marketing en realidad. Y sobre todo, lo que a mí me pone de los nervios es, desde el primer minuto, es el tema de la estética. Es una estética absolutamente lúgubre, absolutamente gris. Y fijaos en todas, cualquier de las series o de las películas que vemos habitualmente sobre la Edad Media, tienen un filtro de grises muy fuerte. O sea, es decir, como si no hubiera colores. Es como si no hubiera sol. Por ejemplo, una de las últimas, creo que se llama Medieval, precisamente, que pasa en República Checa, es que no aparece el sol en toda la serie. O mismo en la serie que se rodó en Barcelona, La Catedral del Mar, que viene del libro, eh, toda la serie parece como si Barcelona estuviera en Londres, o sea, como si estuviera en Helsinki, ¿Verdad? No hay porque sombras, no hay sombras, es todo gris. exactamente, son todo grises, hay este filtro además de temperatura muy fría, es decir, más hacia los azules que hacia los naranjas o amarillos, y es como si eso, Barcelona no estuviera en el Mediterráneo y no hiciera sol durante eso, toda la Edad Media, ¿no? Eh, Luego, también exactamente lo mismo pasa con los vestuarios. Claro, los nobles sí que pueden ir con diferentes colores y llevar pues capas y túnicas y tal de colores, pero los pobres tienen que ir todos de marrón. Sí, todos de Marrón o marrón y de... gris. Sí. Exacto. Y esto es absolutamente erróneo porque toda la gente se tintaba las prendas, era muy habitual, era de lo más habitual de hecho que se hacía.
y además de colores muy chillones. Les gustaba muchísimo el azul, el amarillo, el rojo, menos el verde, que era tóxico. O sea, el tinte que se utilizaba, el verde, y evidentemente lo sabían y no lo utilizaban más bien para, qué sé yo, pues cortinas, tapices, este tipo de cosas, pero no para las cosas que te metías sobre tu cuerpo. Entonces, en fin, en realidad, en general, ahí está el problema principal, yo creo, es el que directamente por la vista, es decir, por las primeras impresiones, ya se te queda esta idea de una época lúgubre, una época oscura, que es lo que responde, de hecho, al tópico muy manido de los Dark Ages, ¿no? De la época oscura, que Ujú. esto se inventó, digamos, más o menos en el siglo XIX, y de ahí aún nosotros tenemos que estar picando piedra para que la idea, o por lo menos sí, el imaginario general cambie un poco. Ujú, vale, y eso lo podemos ver en casi todas las películas, ¿no? ¿O hay Exactamente. alguna excepción? ¿Has encontrado alguna excepción? ¿Alguna película que digas, mira, está ambientada en el Mediterráneo en la Edad Media y está llena de luz? ¿Qué es lo que hay? Sobre todo las que tratan sobre Oriente, por ejemplo, Oriente, perdona, o sea, el sur del Mediterráneo, por ejemplo, en cuanto hay alguna escena en el Sáhara, en Arabia, o sea, mucho más al este, digamos, en Medio Oriente, allí sí que vemos mucho más sol, mucho más luz, mucho más colores y tal. Pero también con esta idea de algo oriental, algo Claro. realmente que está fuera de nuestro alcance. Pero en Europa es realmente difícil encontrarlo, o bien cosas muy rurales. Es decir, es como si saliera el sol solo en los pueblos, pero en las ciudades es imposible, ¿sabes? Muy bien, muy bien. Hombre, eso que estás diciendo de las tonalidades también se ve mucho en Juego de Tronos, ¿no? En Juego Absolutamente. de Tronos cuando estamos con los Martell, por ejemplo, pues todo es luz, color en los vestuarios de cualquier personaje, pero solo en esas zonas, ¿no? Exactamente. De hecho, Game of Thrones es que es el prototipo ideal de los diferentes tipos de Edad Media que vemos, los diferentes, de hecho está muy orientado, inspirado en diferentes pues, dinastías medievales y tal. Y la verdad es que se ve muy claramente, pero fíjate también que en Game of Thrones sí se puede ver este tipo de luz, este tipo de claridad y tal, en una corte, en un jardín, pero muy poco o realmente muy raramente se puede encontrar en las ciudades. Y el problema este de ver una ciudad medieval tiene que estar sucia, tiene que ser maloliente, tiene que ser violenta, tiene que ser... cuando evidentemente pues había de todo, como en todas partes y como en todas las épocas. Los mercados dan especialmente miedo. Siempre que ves cualquier mercado medieval, dices, pero ¿cómo iba la gente ahí con niños a comprar? Madre mía. Absolutamente, sí, sí. Parece que te vayan a matar en cualquier vuelta de esquina. Sí, sí, es una cuestión realmente que implica absolutamente bueno, todos los aspectos, digamos, de la vida, ¿no? Y luego eso que está relacionada con lo que dices tú, el mercado, pues parece que te vayan a asaltar, a violar y a atracar en cualquier esquina, en un mercado, incluso en las iglesias. Que esto es yo creo que el segundo aspecto más importante, que es el tema de la violencia. Edad media igual a violencia, ¿no? La violencia está por todas partes, es como si la gente fuera por la calle cortando cabezas, como si... eh, Violando exactamente, como si la violación indiscriminadamente y fuera... Es con evidente que impunidad. era una sociedad patriarcal, extremadamente pues jerarquizada, digamos, y en el que los hombres estaban por encima, pero como para toda la historia en realidad, o sea, en la época antigua era así, en los romanos, los griegos era así, en la época moderna era absolutamente así, e incluso durante la gran parte del siglo XX era así. Por tanto, en fin, yo creo que hay un aspecto realmente muy fantasioso, muy fantaseado, de hecho, por la gente, sobre el tema de la violencia ejercida sobre cualquier persona, digamos, que sea, que esté en la parte baja de la jerarquía, ya sea mujer, ya sea niños, ya sea los pobres, etcétera. Y en esto, por ejemplo, pensando en las mujeres, pensaba
en un gran tópico absolutamente falso, que es el derecho de pernada. El derecho de pernada. El Sí. derecho de pernada. Lo encontramos, por ejemplo, también en la Catedral del Mar. Empieza así, de hecho, que yo me acuerdo que vi la Catedral del Mar para reírme con otros amigos medievalistas y ya empezó con eso y nos miramos todos con complicidad diciendo, claro, evidentemente tenía que salir esto, ¿no? Sale también en Braveheart. Sí, Eh, sí, con la mujer, ¿no? Con la exacto. mujer cuando la batalla. Ujú. O sea, derecho de Está en la pernada batalla. significa un pretendido derecho de un señor feudal sobre las mujeres. Y la primera noche, la prima nocte, dicen muchas veces, ¿no? La primera noche antes de que se case, el señor feudal podría pasar la noche con ella. Es algo aberrante y absolutamente fantasioso. Realmente es que nunca existió, no hay ningún indicio de que existiera, pero es que además, si utilizamos un poco la lógica, es imposible que existiera una sociedad tan cristianizada como la Europa medieval, que se aceptara este tipo de ritos, digamos, es absolutamente aberrante, ¿no? Y de hecho, lo interesante en este sentido es que los propios medievales, la gente medieval, hablaba de esto, pero eh, proyectándolo hacia el pasado, diciendo, mirad si eran bárbaros los romanos que hacían esto. O sea que vemos que las diferentes sociedades lo que hacen es expulsarse un poco esta idea diciendo antes la gente era bárbara, la gente era pues violenta, la gente no tenía ningún tipo de sentido de civilización y hacían este tipo de cosas. Entonces, lo que pasa es que en un momento todo esto se quedó concentrado en la Edad Media y no avanzó, pero es como si ahora nosotros dijéramos que había derecho de pernada en el siglo XIX o algo así. Ajá. ¿Y tuvo un origen? O sea, ¿existió el derecho de pernada en algún momento en alguna cultura? No se conoce ningún tipo de... Evidentemente hay ejemplos en todas las épocas de violaciones de un señor más poderoso que otro. Esto es evidente, pero claro, son casos específicos y concretos. Son violaciones que habitualmente deberían ser penalizadas, vaya, pero no como un derecho sistémico que pudiera dar realmente eso, la libertad a una persona de acostarse con otra antes del matrimonio. O sea, es que realmente es algo completamente fantasioso, o sea, es ficticio. Ah, muy bien, muy bien. Pues vamos a ir a las batallas, porque toda serie, toda película se base en la Edad Media va a tener batallas, eso lo esperamos todos. Esto mola más una armadura y si Jamie Lannister está dentro, pues ya te cuento. Exactamente. Sí, sí, o sea, las batallas es la otra, que es una vertiente de la violencia, de hecho. Es como si hubiera siempre batallas en la Edad Media. O sea, siempre la gente estaba en guerra, según las películas, vaya, y siempre también con mucho aparato. O sea, es realmente muy aparatoso todo. Es mucha armadura, cuando costaba mucho dinero la armadura, mucha espada, cuando en realidad se utilizaba menos la espada de lo que pensamos, mucho caballo, cuando eran también muy caros los caballos. Y esos números, ¿no? Estamos acostumbrados, sobre todo con El Señor de los Anillos, y creo que da esta idea de las grandes miríadas de ejércitos de orcos o ejércitos de Rohan y este tipo de cosas. Esto ha influenciado mucho la Edad Media y ahora cuando vemos batallas más bien pequeñitas en series, por ejemplo, pensaba en The Last Kingdom, que es una serie Sí. que está históricamente muy bien hecha y además sobre un periodo que es raro, es decir, normalmente las series y las películas van más bien del final de la Edad Media, 13, 14, 15, los siglos en los que las ciudades se desarrollan de manera brutal, el comercio, etcétera. Y en cambio hay pocas sobre este periodo, ¿no? El siglo IX, X, pero ahora con los vikingos esto ha cambiado un poco. Entonces, en The Last Kingdom, eso, me parece que es bastante verosímil. Todas las escenas de guerra, porque son pequeñas incursiones, cuando hay realmente una batalla, son pocas las personas que están allí, o sea, ya sean figurantes o los protagonistas, realmente se ven grupos más bien reducidos. Y esta es la primera cuestión. Luego, el tema de, qué sé yo, hay temas realmente de verosimilitud, o sea, el problema de creerte aquellos, cuando conoces un poco cómo estaba hecha la cuestión o cómo se realizaba una batalla,
cuesta mucho creer que, por ejemplo, una armadura pudiese ser atravesada por una espada. Es imposible. Es que es imposible. No sé si lo veis, pero realmente la idea de poder, o incluso una cota de mallas, o sea, una cota de mallas no puede ser atravesada por una, mm, por una espada. Eh, y, en fin, hay miles de cuestiones muy precisas, ¿no? Que habría que matizar, pero yo creo que lo más importante es el fondo. Y el fondo es poca gente. El fondo es nadie era suicida, o en todo caso, poca gente era suicida, no como lo que vemos, que es vamos a la batalla todos y a matarnos. O sea, y la cantidad de muertes que aparecen cuando en realidad lo más interesante era hacer cautivos, Ujú. rehenes, ¿no? Ser prisioneros. Claro, presionar era el objetivo número uno, yo diría, porque no solo te hace ganar la batalla, sino que además luego consigues dinero. O sea que era en fin, el jackpot de la época. Pero luego, eso, esta idea de vamos a cargar todos, ¿no? Primero la caballería carga, los arqueros cargan, y es esta locura de no, nadie quería ir a la guerra, nadie quería. Entonces, si vamos a buscar una cierta visibilidad, habría que mostrar más bien el miedo de la gente, eh, las dudas, eso, quizá más en el sentido de, creo que era salvar al soldado Ryan, no, no, la delgada línea roja que mostraba muy bien este miedo, ¿no? En medio de la batalla. Claro, esto yo creo que lo podemos encontrar, esta empatía la podemos encontrar con la Segunda Guerra Mundial o la Guerra de Vietnam, guerras que son mucho más cercanas, pero en cambio nos cuesta mucho pensar que en la Edad Media la gente tuviera las mismas emociones y sentimientos que nosotros tenemos, y era evidente. O sea, el objetivo número uno digamos, de la cabeza, del cabecilla de una batalla, es que sus soldados se queden en el campo de batalla y que no huyan, porque desertar era absolutamente lo más típico y habitual y lo más comprensible. Yo hubiera desertado. Al minuto número uno, yo digo, aquí os quedáis y yo me voy. En el momento en que te ponen la armadura de 60 kilos, ¿no? Exacto. A los 3 pasos. Claro, armadura, si fuera un noble, tendría armadura, pero evidentemente la otra gente no. Se iban allí, le daban un hacha o un escudito o una lanza o algo así, Oh, y adelante, ¿sabes? ¿Y luchar para qué? Porque esta es otra de las cosas. Las películas, ¿no? Braveheart, por ejemplo, por la a veces libertad. por el país, la libertad, no sé cuántos. Son conceptos que no encontramos absolutamente. Por el pueblo sí, es decir, por nosotros sí, con esta idea de nosotros y los otros, eso sí. Pero claro, todas estas cuestiones muy politizadas de la nación, por el pueblo, por no sé cuánto, es muy complicado, es realmente muy, muy complicado. Yo creo que es difícil también relatarlo y describirlo, claro. Ujú, ujú. Y estéticamente, ¿hay alguna cosa que tú veas en las series, en las películas que digas, madre mía, ¿por qué siempre imaginamos esto así? Bueno, claro, hay muchas. Por ejemplo, a mí lo que más me hace reír es quizá los yelmos abiertos. Los yelmos abiertos. Ah, vale, Claro, sí. el yelmo, digamos, la Ujú. parte de la armadura superior, pero que están completamente abiertos, a veces a mitad y tal. No tiene sentido. O sea, si llevas un yelmo es para protegerte completamente. Vale, para los que están escuchando el podcast y no están viendo con imágenes, el yelmo sería el casco que cubriría la cabeza del guerrero en ese momento. Exactamente. O, en fin, no sé, sobre todo el tema también de la espada contra espada. Sí, Es el típico, ¿no? El típico combate. En algún momento tiene que bajarse todos del caballo, empezar a luchar uno contra uno, cuando el uno contra uno nunca o raramente podía pasar, porque había tanta gente que nunca vas a tener duelos realmente. Y luego eso, el parar espada contra espada. Hay amigos, compañeros digamos, de historia de la guerra que lo dicen siempre, que si se paraba espada contra espada en la Edad Media, la espada se rompía, siempre, porque el metal que se utilizaba no estaba hecho para esto. Y lo que siempre era como acompañar la espada. Cuando había
un ataque, había que acompañar la espada para quitarla, digamos, de encima de ti, ¿no? Pero nunca este clash, que es el típico, realmente la misma escena siempre, ¿no? El clash cuando la espada va a caer y de repente la para. No, no la puedes parar con esto. Pero con esto, bueno, de estas hay mil cuestiones. La cuestión es que este medievo, esta Edad Media, se espera ya. O sea, es todo esto de lo que estamos hablando, ahora lo esperamos, en tanto que espectadores. Por tanto, es muy difícil para los productores hacer otras cosas, porque ahora tienen consejeros buenísimos. O sea, de hecho, un compañero, por ejemplo, mío, trabajó para la serie Isabel la Católica, una serie española, y la verdad es que históricamente está muy bien hecha, pero luego hay toda la parte, digamos, ficcional de los sentimientos entre los personajes, sobre todo el tema de los personajes. Claro, hay que crear una historia y ahí es cuando los consejeros ya no son escuchados por nadie y entran los guionistas y entran los productores para decir, a ver, ¿qué vende? Pues vamos a introducir las cuestiones que vendan y luego tenemos los consejeros históricos solo para cuestiones mínimas de vestuario, de ambientación, de, qué sé yo, sí, decoración de las estancias, de los diferentes palacios, este tipo de cosas. Ujú, ujú. Claro, al final te tienes que ceñir también a lo que el público va a querer. Absolutamente, claro. Pero la cuestión es, yo creo que no hay que ni estigmatizar ni criticar demasiado todas estas cuestiones, simplemente apuntar que hay otras maneras, o podría haber otras maneras de hacerlo, sobre todo el tema de la estética de la que hablaba antes, el tema de los filtros y este tipo de cosas. Em, pero bueno, yo creo que es ficción y la ficción no hay que criticarla, o sea, cada uno hace la ficción como quiera. Luego, yo creo que también es muy importante que tanto autores de literatura histórica como los cineastas no nos quieran vender algo como históricamente cierto o como un producto histórico o este tipo de cosas. Qué sé yo, reconstrucción histórica de pues sí o no. O sea, no estás haciendo historia, esto es otra cosa y vamos a pasárnoslo bien y ya está. Y vamos a centrarnos en eso. Y yo creo que eso es la cuestión. Vuelvo a la serie esta de la Catedral del Mar, se dice mucho, ¿no? Es que está históricamente muy bien ambientada. Bueno, sí, en algunos aspectos sí, se basa en algunos aspectos realmente históricos de la construcción de Santa María del Mar de Barcelona, pero es que es mínimo. O sea, es que es el mínimo esqueleto de la novela y todo lo otro es absolutamente inventado y sobre todo muy morboso, que esto es lo que realmente vende, ¿no? El tema del morbo, el tema es lo que hemos hablado ahora, el sexo, la violencia, qué sé yo, la maldad, la malicia, la religión, porque aquí también entramos en otra de las cuestiones, ¿no? Todos los religiosos eh, eran malvados, eran déspotas, en fin, digamos que está poco matizado. Y luego el tema, otro que no hemos hablado, no sé si tenemos tiempo ya, pero el tema de la higiene, ¿no? Toda la gente estaba sucia, toda. O sea, la gente, yo entiendo que si una persona iba a trabajar al campo, si volviera sucia, como muchos abuelos eran agricultores y sí, al final del día, evidentemente, iban sucios. Pero luego se limpiaban, como la gente medieval que se limpiaba y limpiaba sus ropas en los lavaderos, ¿no? Diríamos, Claro. o en el río, o lo que sea. Se sabe que se limpiaba evidentemente regularmente la ropa, que la gente iba a los baños públicos, sobre todo además en España los baños públicos por la tradición musulmana se quedó como un rito muy importante hasta bien entrada la época moderna y luego en la época moderna es realmente la época absolutamente más sucia y es allí cuando empezaron a inventarse temas de perfumes y tal para esconder un poco la sociedad y la suciedad, perdón, bueno, Los olores, ¿no? Y los malos sí, olores. los olores un poco fétidos, digamos, que había. Pero más allá de esto, luego las ciudades medievales son herederas de las ciudades romanas, por tanto hay alcantarillado en la mayoría de ellas, hay un sistema más o menos de evacuación de aguas, en fin. O sea, esta idea de que eran absolutamente bárbaros y que siempre iban medio desnudos,
porque esto también se ve en las películas, ¿no? Las mujeres van enseñando un pecho. Es Sí. como, pero por favor. Sí, O sea, sí, sí, sí. Siempre que esto, hay una prostituta, aparece por la calle. Hay prostitutas yo he visto películas donde salen prostitutas y salen con los pechos al aire por la calle, cuando claro. era una sociedad totalmente religiosa. Me parece Sí, una de hecho, locura. las mujeres iban con el velo siempre, las cristianas, las musulmanas y absolutamente todas, ¿no? En fin, en principio no se salía de casa sin el velo y tal. Pero también esto claro, viene de dónde? De la historia del arte, de todos estos cuadros en los que la gente estaba medio desnuda, hombres o mujeres, ya sea la antigüedad como, porque en la antigüedad también, ¿eh? Aquí un colega mío de historia antigua te podría decir lo mismo, ¿no? De las películas sobre romanos y griegos, ¿no? Pues esta idea de la desnudez de los griegos y romanos es increíble, o sea, es como si estuvieran siempre. Y luego el tema de eso, de colores y tal, que estaba pensando ahora que habíamos evocado el tema de la religión, todas las catedrales, iglesias estaban pintadas por fuera. No había nada blanco. Esta idea del blanco viene del siglo XIX otra vez. Es que ni siquiera en la época de los griegos y los romanos las esculturas eran blancas, ni las columnas eran blancas, todo estaba policromado. Por tanto, claro, en fin, se pierde realmente toda esta. Yo creo que se quiere ver a la Edad Media como una sociedad, una época triste, y ahí entra, digamos, toda esta cuestión. Es muy difícil ver escenas de alegría general. Lo único sería como algo muy báquico, muy digamos, no sé, digamos, una fiesta más bien morbosa serían las tabernas, ¿no? El único momento en el que vemos escenas de regocijo. Alrededor de hogueras, a veces en los exteriores, Eso sí, como en El nombre de la o el rosa, por típico brindis ejemplo. de cerveza, este tipo de cuestiones, lo único en el que vemos, pero claro, son a veces muy morbosos, con gente muy rara, muy extraña, ¿no? Con risas casi malévolas, en fin. En general, la cuestión es difícil, o sea, es difícil influenciar todo esto porque ya nos esperamos este tipo de escenas y simplemente hay que evocar que hay otras maneras y ojalá que salga una peli, una serie un poco diferente de todo este patrón, vaya. Vale, pues ojalá, ojalá. Antes de terminar, ¿te gustaría decir cuál es tu favorita hasta el momento? Serie o película que digas, mira, con sus pros y sus contras, pero esto hay que verlo. Esto lo Pues, recomiendo. mm, mira, es muy complicado, pero quizá yo recomendaría mucho una que es un pecado para cualquier historiador, porque a nivel, digamos, de hechos históricos se han inventado casi toda la trama, toda, o sea, y los personajes los cambian, perdón, utilizan los mismos nombres de los personajes, pero son gente completamente diferente de lo que sabemos que hay en la historia, pero yo creo que capta algo interesante, sobre todo nos hace ver otro tipo de Edad Media, que es el Reino de los Cielos, creo que dijeron, o lo titularon en español, The Kingdom of Heaven. Orlando Bloom, la de Orlando Bloom. Exactamente, sí, sí, sobre la toma o la conquista de Constantinopoli, porque, ya te digo, o sea, históricamente es una aberración otra vez, como todas. Los personajes son completamente otras personas, el tema de los templarios está muy maltratado, pero te hace ver otro evento mayor de la Edad Media que la gente no tiene en mente y que realmente es muy importante, la toma de Constantinopla por Saladino. Te hace ver otro espacio de la Edad Media, que es la importancia que tuvo, ¿no? Todo el imperio de Saladino. Y luego que, bueno, hay diferentes matices a toda esta cuestión de Oriente, Occidente, al modo de ver eso, cristianos y musulmanes. Quizá faltaría un poco más de diversidad porque precisamente en esa época, en esa región, había mil posibilidades, digamos, de creencias dentro de las tres grandes religiones, de judíos, musulmanes y cristianos, pero también de otros tipos de cultos y creencias. Pero realmente me parece que
siendo Ridley Scott, y Ridley Scott siempre es una locura, o sea, a nivel de histórico, o sea, como Gladiator, ¿no? O sea, qué maravilla y al mismo tiempo qué mal hecho todo, ¿no? Pero yo creo que está bien, que creo que sugiere muchas cosas. Y como película así muy mainstream, muy cultura pop, esta no está mal, creo. Muy bien, muy bien. Con Jeremy Irons, recuerdo también. Exactamente, Jeremy sí. Irons salía. Jeremy Irons, Eva Green. No, no, es que el casting es una maravilla. Sí, sí, el elenco estaba muy bien. Muy bien, pues muchísimas gracias, Sergi, por estar hoy con nosotros. Te lo agradezco muchísimo. A ti, muchas gracias a ti. Estoy segura de que van a disfrutar un montón los estudiantes. Ya los estoy viendo ahí buscando la Catedral del Mar ahora para ver todos los errores que has dicho. Sí, sí, habría muchos más, y supongo que hay páginas en internet que los elencan, o sea que se pueden encontrar, yo creo. Seguro que sí, aquí estamos ahí poniendo ahí carne en el asador ahí para que vayan ahora. Pues muchas gracias, Sergi. Y tú, estudiante de español, muchísimas gracias por haber estado una vez más siguiendo los podcasts a través de las plataformas de YouTube y Spotify. Recuerda que a través de Spotify también puedes seguir los podcasts con imágenes. Y no olvides seguir las miguitas de español en Instagram, donde podrás aprender más lenguaje coloquial de la calle de España. Un besito, chao, chao, y nos vemos por las redes.